Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Como bien acostumbramos a decir acá en este canal, gracia, gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente. Estamos en una serie temática que hace referencia al discurso de Jesucristo en el Sermón del Monte. Y principalmente hemos estado conversando de aquellos puntos importantes que presentan. Hemos pasado por el capítulo 5 de Mateo, hemos pasado por el capítulo 6, hemos dejado algunas cositas muy ricas ahí para profundizarlas mejor, como la oración modelo, pero en esta oportunidad ya estamos entrando en el capítulo 7. Y el primer versículo que aparece ahí, quiero compartirlo contigo. Que para eso quiero invitarte a que tú busques en tu Biblia, yo en la mía, el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 7, como te había mencionado, versículo 1. Y ese va a ser el texto clave, el texto base para esta reflexión bíblica, esta reflexión de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con este versículo quiero invitarte a que podamos ponernos a la presencia de nuestro Señor y poder orar para que el Señor pueda conducir este mensaje y que tomemos decisiones importantes en nuestra vida y en las decisiones que también esté involucrado primeramente una decisión guiada por el Espíritu de Dios para estar en armonía con las decisiones que el Señor quiere en este discurso y en nuestra vida poder poner. Todo esto lo pedimos por el Señor. Querido Padre Celestial, gracias te damos por ser un Dios de amor, porque tú nos regalaste a tu Hijo Jesucristo y porque a través de tu palabra, Señor, nos vas eh, permitiendo aprender, desarrollarnos y también revisar tus palabras. Señor, tú viniste a compartirnos tu reino maravilloso, tu reino celestial, que este reino que no es de este mundo, y principalmente nos invitaste a conocer tus parámetros, parámetros completamente diferentes a los que presenta el mundo actual, y en este reino tú nos has invitado para ser parte de él. Señor, basándonos en este versículo que acabamos de leer, esperamos, Señor, que esta reflexión pueda tocar aquellos puntos importantes y aprendamos a no ser juiciosos, a no ser prejuiciosos, a no juzgar a las personas y que eso sea en nuestras vidas una decisión importante, ya que a través de la historia de nuestras vidas siempre nos vamos a encontrar con situaciones de ese tipo, porque cada relación, cada encuentro con otra persona puede estar presente eh, los prejuicios o los preconceptos que podemos tener. Cada encuentro con un ser humano es también la oportunidad de mirar la historia de esa persona, conocerle, sacar barreras, echar fuera situaciones complejas que nos pueden alejar de la otra persona y botar esos muros es muy fundamental. Señor, acompáñanos para que podamos ser esos buenos cristianos que tú deseas en tu corazón que nosotros seamos, Señor. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en tu dulce nombre, Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando, como bien decíamos, del Sermón del Monte. Un sermón que contiene grandes instrucciones, las más ricas que Jesús compartió con sus seguidores. Hemos hecho referencia a ese tema. Por lo general, Jesús siempre iba con un mensaje personal, particular, pensado hacia una persona o hacia un grupo de personas por una situación puntual que él veía y aprovechaba para enseñar, para entregar un mensaje, para reencauzar una vida y muchas veces en ese sentido quizás lo hizo a través de las parábolas, como ya hemos tocado la temática. Pero en esta oportunidad el Señor quiso hablar a un público general y desde la generalidad también tocó temas muy profundos
y realmente en la simplicidad, en un mensaje simple, hizo un mensaje profundo para cada uno de nuestras vidas. Como decíamos, los mensajes de Jesús por lo general eran particulares e individuales. Por eso es que nos tocan mucho el corazón. Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de conocer una parábola, un mensaje de Jesús, lo que le dijo a tal persona, lo que le dijo a tal fariseo, lo que le dijo a tal individuo, a tal hombre, a tal mujer. Y de ahí hemos podido aplicar esas enseñanzas, esa profundidad del mensaje. Pero en el caso del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos habla a todos. Así que vamos a mirar un poco eso. Mientras que este mensaje nos conduce hacia la simplicidad y a las vicisitudes que tiene la vida, los consejos de conducta y fe parecen a menudo inalcanzables. Sin embargo, la enseñanza sencilla y profunda de Jesús se firma principalmente ¿en qué? En la voluntad de Dios. Y es factible y viable para aquellos que han experimentado un nuevo nacimiento, nacer en Cristo Jesús. En su sermón Jesús aborda majestuosamente un tema tan actual a sus discípulos en aquellos días también, pero tan actual para nosotros hoy. ¿Qué quiso decir Jesús con no juzguéis? Eso es muy importante porque muchas veces el tema se toca de manera muy superficial y no lo miramos quizás a cabalidad. Muchas personas afirman que no tenemos derecho a juzgar el estilo de la vida y las creencias de nadie. En base a esto, muchas denominaciones han permitido a sus miembros que adopten una conducta de vida sin ninguna discusión, ninguna evaluación, ninguna amonestación. La Iglesia ha perdido el poder de juzgar al mundo. Muchos piensan en eso. Yo no estoy presentando algunos aspectos, no estoy poniéndome desde una postura o de otra. Eh, Solamente quiero mostrarlo, tomar una postura, quizás neutral, entre comillas, porque nadie nunca es tan neutral, pero desde ahí puedas sacar tú tus propias conclusiones y mirar a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras y a la luz principalmente del Espíritu de Dios basado en lo que dijo Jesucristo, que tú puedas sacar tus conclusiones de esta reflexión. La iglesia, como dijimos, en muchos casos ha perdido el poder de mirar o de ver alguna situación. El propósito de esta reflexión es mostrar que el cristiano debe, sí, en algunas circunstancias muy apropiadas y con un posicionamiento justo, poder tener esa mirada de tomar algunas decisiones. Los juzgamientos son necesarios. Vamos a tratar de averiguar cuál era el objetivo de Jesús cuando dijo no juzguéis para no ser juzgados y no aplicarlo a todas las situaciones, que eso también es importante porque muchas veces en esa liviandad, en esa superficialidad, utilizamos un versículo para hacer una doctrina en el cual, basándonos en un versículo, queremos decir todo este aspecto. Esto va a ser una idea de lo que vamos a tratar hoy. Jesús principalmente condena cuando los juzgamientos son hipócritas. Para una mejor comprensión de la expresión juzgar, es necesario analizar el significado en el contexto en que fue utilizada por Cristo. En nuestro diccionario, el término juzgar tiene varios significados. Juzgar desde lo judicial, condenar, discernir. El verbo juzgar en griego es crino y denota primariamente el poder separar, seleccionar, elegir y de ahí determinar y de ahí juzgar o pronunciar un juicio. Los usos de ese verbo, de este verbo, en el Nuevo Testamento se emplean de la siguiente manera: asumir el juicio de juez o el oficio de juez, tomar la postura de juez. Eso lo presenta Mateo 7.1 o Juan 3.17. Pasar por el proceso de un juicio, Juan 3.18,
Juan 16:11, Juan 18:31, Santiago 2:12. Yo siempre te estoy poniendo algunos versículos para que tú puedas revisar, analizar y profundizar en el tema. Desde otro punto de vista también se puede presentar como el presentar o anunciar o pronunciar una sentencia. Hechos 15:19, Hechos 16:4, Hechos 21:25. Desde la mirada de condenar, Juan 12:48, Hechos 13:27, Romanos 2:27. El poder ejecutar un juicio sobre alguien o algo también es importante. Hechos 7:7. Estar involucrado en un pleito bien como demandante o como demandado. Hoy día es importante revisar esta situación porque muchas veces el cristiano tiene una labor importante de mediar frente a algunas situaciones, mediar frente a algunos conflictos. Y eso le implica poner postura. Por más neutral que nosotros tratemos de ser, el escuchar las voces, el conocer las dos aristas, el conocer las dos caras de la moneda es importante. Y desde ahí tomar una postura, por más que nosotros creamos ser neutrales, eh, los juicios están involucrados. Pero los juicios tienen que ser juiciosos, eso es lo principal, que tu juicio y mi juicio sea juicioso, que sea no prejuicioso, que no porque con una persona o con otra tengo un poco más de cercanía o porque considere a una persona más importante que a otra, mi juicio va a estar teñido de preconceptos, de un prejuicio. Hacia eso apunta también. Jesucristo da un mandato muy enfático para que sus discípulos no juzguen de una manera precipitada. Hacia eso apunta, o que no juzguen de una manera injusta. A pesar del compromiso con Él y con el reino de Dios, Jesús deja claro a sus discípulos que eso no les autoriza a pronunciar un juicio antes de de hacer o de mirar y hacer un autoanálisis y una retractación ante Dios. Muchas veces nos apresuramos a juzgar e incluso a aquellos que pueden estar juzgando y no miramos nuestra propia condición o no hacemos un autoanálisis frente a esta situación. Que en este sentido, sin embargo, la situación que presenta el Señor Jesús de no juguéis no puede entenderse como un mandato a suspender nuestras facultades críticas hacia otras personas, desde un punto de vista en que nos volvamos ciegos a las situaciones que ellos están viviendo, a las faltas que uno puede estar cometiendo, fingiendo que no nos damos cuenta de las cosas que están pasando, o rehuir todo tipo de crítica, rehusar discernir frente a alguna situación. em, en el fondo vemos que un conflicto puede seguir. Cuando un conflicto no se aborda, no se conversa, no se dialoga, ese conflicto o no ejercemos una labor de mediación frente a alguna situación y no nos ponemos desde una perspectiva de ser juiciosos, sin prejuicios, nos estamos dejando también de asumir ciertas responsabilidades y ese juicio podría, y esa situación podría ser más tremenda ya que el conflicto continúa siendo latente, está presente por más que tú y yo nos hagamos los locos frente a alguna situación. Leído aisladamente, el versículo 1 trae la idea de que Jesús prohíbe cualquier tipo de juicio, ¿cierto? De lo bueno y lo malo, sino más bien como de una exhortación a ser siempre generosos. Jesús no nos dice que no nos debemos o nos dejemos de ser personas racionales al suspender nuestra propia mirada crítica frente a algunas situaciones, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser un juez al nivel de Dios. Como decía, leído aisladamente el versículo 1 trae la idea de que Jesús prohíbe cualquier tipo de juicio. Sin embargo, cuando se lee los versículos 2
hasta el 5 se entiende que Jesús no prohibió todo juzgamiento, sino solo aquel de fondo hipócrita, aquel que tiene un trasfondo hipócrita. En el versículo 2 él mismo da la razón por qué sus discípulos no deberían juzgar. El estándar utilizado por ellos sería el mismo que otros usarían para juzgarlos a ellos. O sea, si tú vas a juzgar o vas a decirle a otra persona que es crítica, autoanalízate, mírate en qué posición estás, porque por la misma vara vas a ser medido. Eso es importante que tú lo sepas. En el versículo 2 tiene esa la razón. Leámoslo, porque en el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida en que medís os será medido. ¿Se entiende, cierto? O sea, para no ser un juicio hipócrita. Él da la razón al Señor. E- Eso es muy importante que nosotros veamos. Hacer esto es juzgar con un doble estándar, es juzgar hipócritamente. Esta es la cuestión que Jesús estaba poniendo delante del pueblo. Entonces Jesús dijo a los oyentes, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano o del ojo ajeno, ¿cierto? Juzgar hipócritamente está mal. Según el diccionario, hipocresía significa fingimiento de las cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Las creencias, las virtudes que en realidad no se poseen. Del griego hipócritas. Esta palabra se refiere, como ya hemos dicho, a alguien que actúa o finge. El hipócrita en el teatro griego era el actor que representaba una personalidad ajena a la suya, por eso usaba esta máscara, como hasta en la actualidad lo siguen haciendo quienes fingen ser lo opuesto a lo que son. Por tanto, hipócrita es alguien que esconde sus propias intenciones y la verdadera personalidad a través de una máscara o a través de una apariencia de piedad, dice la escritura. Un hipócrita a menudo finge tener buenas cualidades para ocultar sus propios defectos, y por eso es también conocido como una persona disimulada. Jesucristo exhorta a sus discípulos a juzgar sin máscara, también de examinarse a sí mismos. Eso no significa que no podemos juzgar al otro a causa de un pecado que ya nosotros, por ejemplo, hemos cometido. Más bien significa que uno debe estar seguro de que no existe más un vínculo con el pecado antes de decirle a otros de su propio pecado. Así lo presenta Romanos 2.1. Solo será posible poner en práctica las enseñanzas de Jesús cuando toda la arrogancia y la hipocresía, cuando la arrogancia y la hipocresía fueran, fueran estas eliminadas de nuestro corazón. Jesús en realidad condena la actitud negativa de quien juzga. Algunas personas viven para criticar, siempre buscando y destacando los defectos de los demás. Tales personas influyen en otros, y les invitan a ser críticos también. Cuando condenamos injustamente pequeñas faltas de otros sin considerar las nuestras, nuestras propias flaquezas, damos ese chance para que también seamos juzgados o medidos por la por la misma vara, como dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida en que mides os serás medido. Eso es muy importante que lo tengamos en claridad. Para consolidar la enseñanza, Jesús usa una metáfora del cuerpo extraño en los ojos de las personas, partículas de polvo en un lado y vigas en el otro. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Dicen, y no echas y no dejas, no te echas fuera esa viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Que podría ser otra forma de decirlo, ¿cierto? Es muy importante en ese sentido. Imagínate la imagen que uno puede tener de esa situación. O sea, por un lado,
simple pajita en un ojo ahí, una ramita, un palito, y en otro una tremenda viga. O sea, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Pero Jesús nos enseña lo que debe ser juzgado. ¿Qué quiso decir Jesús entonces cuando declaró no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Será que él tuvo la intención de afirmar que no debemos hacer ningún tipo de juicio de valor, ya que no tenemos esa oportunidad? Solo Dios conoce el corazón humano. Se nos ordena juzgar todas las enseñanzas, las conductas y las actitudes pecaminosas. Sin embargo, los motivos pertenecen a Dios y están más allá del alcance de nuestro conocimiento y de nuestra jurisdicción, como jueces, si es que lo fuésemos. Sin embargo, el hecho de que no sabemos los motivos de los demás no nos debe detener en el análisis de nuestros propios motivos. Debemos preguntarnos, ¿por qué estamos tan interesados en juzgar? ¿Cuáles son nuestros motivos para criticar a los falsos maestros y otras situaciones? Eso es muy importante que tú y yo lo veamos, sobre todo cuando en tu congregación, en tu denominación, en tu iglesia, tienes quizás un rol importante y te toca muchas veces desarrollar la consejería cristiana. Eso es muy importante que tú lo veas, porque dentro de eso la neutralidad no es posible, la neutralidad no, no corre. Acá te debes apoyar de lo que te entrega la palabra, de las escrituras, de lo que la escritura te dice, desde qué punto, desde qué lugar tú tienes el derecho de juzgar juiciosamente, sin prejuicio, y con una actitud en la cual tú no seas juzgado porque aún no has quitado la viga de tu propio ojo. Eso es muy importante que tú y yo lo podamos ver. Eso es fundamental. Nuestro deseo, como para ir concluyendo en este sentido, queremos decir que la mayoría de las personas puede pensar que hablar sobre juzgamiento es algo que ya no se ajusta a la realidad de los tiempos modernos. Se habla mucho de la libertad de expresión, sin embargo, se deja de lado el hecho de que los cristianos deben mirar o deben juzgar sus propias circunstancias con el discernimiento desde este libre albedrío que el Señor nos ha dejado para vivir bajo una norma de los parámetros divinos, de la norma de la palabra que el Señor nos dejó. Y para ello, primero es necesario vivir de acuerdo con esta forma. Es muy importante. O intentar acercarnos a la palabra para que juzguemos nuestra vida y a los únicos que podemos nosotros principalmente juzgar es a nosotros mismos. Es que en cada uno de nosotros podamos tomar esa decisión. Y es verdad, déjale el juicio al Señor frente a a las otras personas. Júzgate a ti mismo, sé juicioso, toma una postura, no se puede ser neutral en la vida. eh, Puedes escuchar las partes si te invitan a resolver un conflicto, pero dentro de eso toma una postura que esté cimentada en la palabra. Ese es mi deseo y el deseo de mi corazón, y que el Señor nos ayude a poder comprender sus sanas enseñanzas y sus grandes escrituras. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia, gracia y paz.